Hoy, de primera mano. La Secretaría de la Mujer activó su sistema de alerta ante la llegada de las fechas de mayor peligro de violencia de género. Según las estadísticas, los meses de diciembre y enero suelen ser los más duros para las mujeres maltratadas. En lo que va del año, 30 mujeres fueron asesinadas y se teme que las estadísticas sigan creciendo. Mujeres en peligro. Ahora, de primera mano. Muy bien, nos hace una corrección y de hecho que es así. Es el Ministerio de la Mujer y ya está con nosotros la ministra de la Mujer para poder hablar de este tema verdaderamente preocupante. Buenas tardes, ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación en el programa. De hecho que, compañeros, ministra, una información que acaparó la atención en estas últimas horas, lo que tiene que ver en España, ¿no? En donde un ciudadano paraguayo asesina a su pareja. Y bueno, y tuvo hasta ahora y está teniendo una repercusión incluso política en España en relación a este hecho que ocurrió. Y pareciera ser como que situaciones así se trasladan incluso a otros países que tienen que ver con nuestros conciudadanos. Bueno, la verdad es que la violencia intrafamiliar no es, digamos, una situación o un problema exclusivo de un país. Yo no me canso de decir que para Naciones Unidas hoy en día la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer es una pandemia. No hay ni un país, ni un estrato social, ni una educación específica que impida o que prevenga sufrir violencia intrafamiliar. De que hoy sea noticia para nosotros es porque el agresor, y creo que también la víctima, es paraguaya. Claro. Pero justamente España es uno de los países que más ha luchado contra el tema de la violencia intrafamiliar porque ellos llegaron a tener índices gravísimos, hasta inclusive de una persona fallecida al día. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que este es un problema global y que Paraguay no es la excepción. Claro, no es una cuestión cultural como de repente se quiere instalar y que se hizo a través de un fallo jurídico en la Argentina diciendo que formaba parte más o menos de la etnografía paraguaya el tema de la violencia intrafamiliar. Quizás sí se haya acentuado en los últimos tiempos, pero es algo que se da en la Argentina, se da en Brasil. Compartíamos la semana pasada imágenes crueles de un hombre que agredía físicamente a su mujer con palos, por ejemplo, en Brasil, sí, y que llamaba poderosamente la atención. Los datos estadísticos ¿afirman que en Paraguay esta conducta es progresiva o cómo estamos, ministra? Yo voy a hablar sobre datos estadísticos. Nosotros tenemos nuestra primera encuesta que salió en febrero de este año. O sea que yo no puedo hablar si esto tuvo un aumento o no a través del tiempo. Lo que sí podemos decir de que hay más conciencia y hay más denuncias. Inclusive, sabiendo que hay más denuncias, hay un tremendo subregistro al respecto. En base a la encuesta que nosotros hicimos desde el Ministerio de la Mujer, sabemos que por cada mujer que denuncia violencia psicológica, 9 no la hacen. Y por cada mujer que denuncia violencia física, 2 no las hacen. ¿Qué significa eso? Que todos los registros que tenemos de denuncias está tremendamente subregistrado. ¿Qué se entiende por violencia psicológica? Violencia psicológica, les voy a dar ejemplos prácticos, ¿verdad? Cuando hay un denigre permanente sobre el físico o que le digan, vos no servís para nada, acá el que manda soy yo traigo la plata, vos no sos nadie, no vas a hablar con tu mamá, no vas a hablar con tu amiga. Aparte de la denuncia, ¿qué consecuencias puede tener eso para un hombre que ejerce ese tipo de violencia, ministra? No, lo que pasa es que lo que tenemos que saber que el golpe o lo que nosotros interpretamos como una violencia, que muchos solamente interpretan el golpe físico, claro, como la violencia, eso ya es un proceso que está culminando con el golpe. Para que llegue al golpe hubo primero violencia psicológica, hubo amedrentamiento permanente, un denigre a la persona. ¿Qué es lo que se intenta el agresor con la violencia psicológica? Menoscabar al agredido, en este caso a la mujer. Ahora, sabemos, ministra, que cada vez hay más mujeres que están cansadas de esta situación, cansadas también de que los organismos de justicia no las amparen, no las acompañen, no respalden su denuncia, no hagan absolutamente nada con esta situación que ellas viven. Entonces obran por mano propia. Sabemos que ese comportamiento se está instalando y ustedes ¿qué análisis hacen al respecto? Bueno, ¿cómo intentarían parar en todo caso esta ola de violencia por parte de las mujeres también que se instala? Aclaremos una cosa, la violencia engendra violencia. O sea, ni un tipo de acto violento es justificable.
en algunos casos más entendible, o se entiende el contexto. El contexto, la situación psicológica en la que se encontraba el agresor. Yo no quisiera hablar en este momento de la agresión, digamos, de la mujer hacia el hombre, porque es también una realidad. Existe la agresión hacia el hombre, solo que los números son ínfimos y las consecuencias también son menores, ¿verdad? Centrémonos, por favor, en lo que es la violencia hacia la mujer. Se centra también en la violencia contra la mujer, porque no es que la mujer agrede al hombre porque llegó tarde a la casa o porque le fue infiel, sino agrede cansada de recibir agresiones. ¿Tiene el mismo contexto, ministra? Así mismo, pero los números dicen otra cosa, o sea, porque estamos hablando de casos concretos, ¿verdad? Y en el último caso que sabemos, sí, ella fue víctima de violencia, a nosotros nos consta, ella fue víctima de violencia, pero es más grave, digamos, desde el punto de vista estadístico, es la cantidad de mujeres que están muriendo en manos de los hombres. ¿Usted se refería al caso puntual de la mujer en Ciudad del Este que terminó acabando con la vida de un oficial que fue dado de baja? Exactamente, pero es un proceso que está en estudio, que se está investigando. Creo que todavía sería poco oportuno que nosotros acá debatamos al respecto cuando está en proceso investigativo aún. Y hay un elemento, perdón, ministra, un elemento para tener en cuenta, y yo creo que allí el Ministerio de la Mujer tiene mucha participación. Se habla de estadística, hoy en día tenemos mayor caso de violencia, quizás porque las mujeres se animan más a denunciar hoy que antes. Bueno, en ese punto a mí me gustaría resaltar algo. Siempre en base a la investigación que nosotros hicimos, hay mayor denuncias, o se registra mayor denuncias en Asunción y Gran Asunción, y en algunas zonas urbanas donde evidentemente todas las campañas que se hicieron durante años de la prevención a la violencia han calado en la sociedad, donde está presente el Ministerio de la Mujer, entonces hay mayor difusión y mayor conocimiento de dónde acceder. Entonces quiero aprovechar este espacio para decir que tenemos una línea 365 días al año, 24 horas, que es la 137, es gratuita, es anónima. Llamen aunque sea para hacer consultas, llamen para explicar un caso, llamen para hacerse asesorar. De repente se necesita una voz que nos atienda, una voz que nos escuche. Utilicen también esta línea para eso, para ese tipo de asesoramiento y de acompañamiento psicológico. Bueno, antes vamos a hacer un corte y luego quiero tocar un tema visceral, por llamarlo de alguna manera, y me tomo de lo que colocó como pregunta mi compañera Patti Ginzo, porque de hecho hay una connotación detrás de todo esto cuando la mujer en particular, no vamos a examinar puntualmente su caso, pero sí la connotación que dejó ese caso, cuando ella dice no vale la pena denunciar porque de esta manera la situación se agravia o la persona es agraviada, se agrava el cuadro y terminan resintiendo aún mayor violencia. ¿Por qué? Porque las instituciones del Estado no se manejan de manera integrada. ¿Qué abordaje pretende dar el Ministerio de la Mujer cuando este tipo de debates se instalan en nuestra sociedad? De eso estaremos hablando en cuestión de segundos. Generalmente lo que pasa es que se hace una deducción de un tema particular, es como que se extiende a la generalidad y a veces eso contamina un tanto el debate. Decimos puntualmente por el caso de lo que sucedió con esta mujer que ya cansada de los maltratos terminó acabando con la vida de su pareja. Pero de allí, de ese tema se desprendió otro debate, ministra. Y el debate era, ¿vale la pena denunciar? Más cuando la víctima dice, yo denuncié, recurrí a la justicia, hay una orden de restricción para que este sujeto se aproxime a mi casa, sin embargo vino, hizo lo que quiso, seguíamos conviviendo y la persona dice, estoy desprotegida por el Estado. ¿Cómo contrarrestar una campaña tan fuerte como esa cuando dicen, básicamente no vale la pena denunciar? Bueno, sería necio de mi parte decir eso no es cierto, ¿verdad? Sí, evidentemente los últimos casos nos están demostrando que en algún lado estamos fallando como Estado, ¿verdad? Y digo estamos porque el Ministerio de la Mujer es parte del Estado. Viendo esa situación, justamente hemos implementado en las últimas semanas una mesa interinstitucional justamente para conversar qué líneas de coordinación conjunta que podamos debatir entre las diferentes instituciones dónde está el problema. En la mesa estamos sentados el Ministerio del Interior, Salud, Fiscalía, está la Policía, está también los jueces, el representante de jueces para poder hablar a ciencia cierta, o sea, lastimosamente tenemos que tener casos emblemáticos para tomar conciencia de una realidad.
Y bueno, entonces eso es lo que estamos haciendo en el Ministerio de la Mujer, coordinar a ver qué acción conjunta o dónde estamos. Sabemos que es un trabajo interinstitucional, ministra, el que deben realizar. El Ministerio de la Mujer no tiene toda la potestad para poder brindar protección sobre todo a las mujeres víctimas de violencia. ¿Ustedes sienten el respaldo de la policía, del Ministerio del Interior, como para poder acompañar esos casos denunciados como graves? El Ministerio de la Mujer su misión es un marco rector realmente de políticas públicas, ¿verdad? Nosotros estamos tomando, digamos, la posta justamente llevar este tema de coordinación porque vemos que es muy necesario. Tenemos una apertura y muchísima ayuda, aparte del Ministro del Interior, también de la Policía. Estamos trabajando justamente para incluir dentro de la currícula de estudio, tanto de la academia como de la escuela de policía, como materia fija lo que es equidad de género, que es la violencia intrafamiliar. Y pueden decir que soy pesimista porque yo la vez pasada dije que mi mayor objetivo sería ver a un país, a un Paraguay, donde esté libre de violencia contra la mujer, que es un país donde haya erradicado la violencia, pero que en esta generación eso no lo vamos a lograr. Y no es ser pesimista, sino es ser realista. Estamos en una situación donde hay un problema. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar también a las generaciones futuras? Por eso las campañas de este año están orientadas a noviazgo sin violencia en primer lugar. ¿Por qué noviazgo sin violencia? Porque vemos que hay mucha violencia en los adolescentes y un noviazgo violento tengan el 100% de seguridad que es un matrimonio violento. Estamos trabajando con los jóvenes porque estos jóvenes quizás en 10 años serán los padres. Y cuando hablamos de la violencia intrafamiliar queremos ver que la mujer es la víctima, donde la víctima real son también los hijos. Los hijos son las víctimas más fuertes de lo que es la violencia intrafamiliar. Entonces hay que romper ese círculo de violencia, en esta generación no lo vamos a romper. ¿Cuáles son las causas principales, perdón Dani, que llevan a los matrimonios puntualmente o a las parejas que estén conviviendo a llegar al extremo de los golpes? ¿Ustedes tienen una especie de cuantificación de cuáles son los casos más comunes? Bueno, nosotros estamos tratando ahora de llevar adelante lo que es el semáforo de la violencia o la escalera de la violencia, para que se pueda identificar desde el vamos. El hecho de una agresión o de que me menoscabe, ¿verdad?, a mi personalidad o que me haga de menos, eso ya es una violencia. Ajá. Yo ya tengo que advertir, acá estoy en un proceso de violencia, en ese momento yo puedo revertir todavía un proceso de violencia. Cuando llegan los golpes ya la reversión es un poco más difícil. No puedo decir imposible porque cada caso es un caso aparte, pero es mucho más difícil. Entonces, el tema es trabajar en los adolescentes, porque ya del momento de controlar el Facebook, ahora la prueba de amor es dame tus contraseñas. Sí. Esa es la prueba de amor. Bueno, eso es una violación inmediata. Ministra, ¿cuántos golpes tenemos que aguantar hasta hacer la denuncia? Ninguno. Porque atiende esta frase, el que te pega una vez te pega siempre, dice la cultura popular. Y a veces algunas mujeres dicen va a cambiar, ya va a ser la última vez. Eso también me gustaría acá, porque muchas veces la mujer hace la denuncia, después retira y se escucha, ¿habrán escuchado? Bueno, pero a ella le gusta nomás luego que se le pegue, por eso sí, que vuelve a irse a la casa. No, el círculo de la violencia, ¿qué justamente implica? Siempre saco a relucir. El agresor no es un desconocido que encontró en la calle. El agresor es la persona en quien el sentimiento eligió para compañero de vida. Claro, hay una ligación emocional. Claro, están el padre de sus hijos. Entonces, sí, ¿cuándo generalmente la mujer denuncia? Cuando le rompió una costilla, cuando tiene un golpe, un moretón, cuando le duele. Entonces, en el dolor va a ir denuncia. El dolor pasa, el moretón se cura y el arrepentimiento viene, y en las flores también. Entonces, ahí se retira. Pues eso es un ciclo. Ahora, qué importante lo que dijo. Usted había dicho, primero empieza con dame el password. ¿Hay tipos señales de alerta que una mujer y también un hombre debe llevar en cuenta para decir, este es un agresor en potencia? Por supuesto. No me gusta cómo te vestís. No vas a hablar con tu compañera porque ella no me quiere. O sea, estos son detalles y no es pruebas de amor. O sea, no vas a hablar con tu amiga del alma o no le vas a hacer caso a tu madre porque me querés a mí. Esa clase para entender un poco de violencia, entonces pedir la contraseña, ministra. Pregunto en serio. ¿Cómo? Si es violencia también psicológica. Una invasión. No, yo hago una pregunta. ¿Para qué querés mi contraseña? ¿Para controlar?
¿Qué cosa? Allí ya está, empieza la relación enfermiza, porque quiere decir que no hay confianza. Y usted decía, qué difícil es volver cuando llegaron a los golpes, y porque básicamente se rompió toda la cadena de respeto. Cuando yo te agredo y cuando superé ese umbral de pudor, por lo menos que me decía, no tengo que pegarte, quiere decir que ya allí es una especie de vale todo. Así mismo. Y hablo, la violencia engendra violencia, no importa de quién la ejerza. Me gustaría centrar en la participación de las otras instituciones. Si bien el Ministerio de la Mujer recibe estas denuncias, puede hacer un acompañamiento incluso a una víctima, pero ¿qué pasa cuando ya toma otro estado? Es decir, en donde la policía tiene que cumplir para que ese hombre pueda justamente someterse a las reglas establecidas por la justicia y no hace lo suyo, llámese Policía Nacional y en el último caso el de la Fiscalía, en donde un funcionario de la Fiscalía va y entrega al denunciado la carpeta fiscal que roba el expediente en sí, va y entrega a la persona que fue denunciada. Es decir, la participación de estas instituciones, Policía Nacional y Fiscalía, ustedes como ministerio dependen mucho de ellos, ministra. Bueno, nosotros como, como, digamos, vamos a hablar como la prevención o la erradicación o la asistencia, no como ministerio, el ciudadano depende de ello, ¿verdad? Nosotros como ministerio damos el servicio de asistencia, el acompañamiento, damos la oferta al Estado y también acompañamos, ¿verdad? Las abogadas nuestras la acompañan, no pueden ejercer de defensa de estas mujeres, pero sí le acompañamos. Pero acá se necesita realmente una concientización y un compromiso real de todas las autoridades, no solamente el Ministerio de la Mujer. Y está lo otro también, que es como una historia repetida, es decir, hace la denuncia a la mujer, pero después decide ella misma volver a la casa, darle una oportunidad de vuelta a su pareja, al marido, y de vuelta cae a lo mismo. ¿Y cuál es el tratamiento en esos casos? Nosotros como ministerio, cada mujer y cada caso lo tratamos de manera privada, individual y único. O sea, no hay un caso idéntico al otro. Cada caso tiene una realidad. Entonces, lo que a mí me gustaría que se lleve, que se tome conciencia social de que aquella mujer que retira, no lo retira porque le gusta. Está en un proceso, en un círculo. No quiero hablar como un síndrome de Estocolmo, pero estamos en una situación donde le cuesta abrirse. No se olvide que también están los familiares, dicen, es el padre de tus hijos. Y el problema económico, sobre todo, ministra, que también es fundamental. Ustedes tienen, por ejemplo, dictámenes, no vamos a puntualizar ningún caso en particular, pero tienen dictámenes, por ejemplo, de pericias psicológicas que hayan hecho, que indiquen que estas relaciones enfermizas terminaron incubando, por ejemplo, relaciones sadomasoquistas, donde haya una dependencia mutua. Nosotros no tenemos ese tipo nosotros hacemos un tratamiento psicológico de contención, pero nosotros esa investigación no lo llevamos nosotros acá. Ministra, sabemos que estamos entrando en épocas críticas, está terminando el mes de noviembre, ingresamos en diciembre, mucha sensibilidad en el ambiente, deudas, el ingreso de dinero también permite que las parejas puedan consumir más alcohol. Se abre una espiral de violencia nuevamente que ustedes ya lo registran año tras año. En base a la experiencia de denuncia que tenemos en el Ministerio de la Mujer, vemos que los meses de diciembre y enero son los más violentos. Y solamente a modo de ejemplo voy a mencionar que en las 7 primeras semanas del 2014, 6 mujeres murieron en manos de hombres. Entonces sí, para nosotros es muy preocupante y aprovecho cada espacio que nos dan y agradezco justamente por eso, de hacer un énfasis, de tener en cuenta que diciembre y enero son los meses más violentos y poder no ser nosotros parte de la estadística este año. Ojalá este año podamos decir, hemos bajado la estadística. ¿Cómo podemos hacer para no ser parte de ese círculo de violencia, ministra? ¿Qué puede hacer una mujer para evitar que no sea la denuncia? Porque a veces las mujeres, es un dicho popular, son un poco respondonas, eso exalta al hombre y ejerce violencia. Cuando ya no puede contener una discusión, entonces quiere preponderarse con la fuerza. ¿Qué recomendaciones le das a la mujer que te está viendo y dice, no sé qué hacer, ministra, para poder evitar que mi marido me pegue? Bueno, yo voy a hacer acá 2 puntualizaciones. A esa mujer que está siendo víctima de violencia o que quizás tiene duda de que está en un proceso, que nos llamen. Primer punto, el 137, ahora mismo pueden llamar, es gratuito, es anónimo, pueden consultar, un equipo interdisciplinario les responde, hay abogadas, asistentes sociales,
está la policía también de por medio con nosotros, están psicólogas, entonces pues es conversar, punto uno. Pero cuando yo digo no seamos puerta de la estadística, no me estoy refiriendo a la víctima, estoy viendo a la agresión, ¿verdad? Porque la víctima, por supuesto, que no quiere ser parte de la estadística, claro, sino el agresor. Y cuando también me refiero a eso, es una llamada de atención a la sociedad en sí, porque ¿quién es el primer testigo de un acto violento? El primer anillo, o la familia o los vecinos. Estoy segura que toditos quienes me están mirando, algún acto violento en algún momento presenciamos. Y no quieren meterse porque dicen, no, yo me meto y termino siendo malo de la película. Entonces, después se reconcilian y yo soy el vecino odiado. Exacto. Bueno, pero es mejor ser el vecino que se enemistó, que soy el vecino que se cayó y también fue cómplice de un asesinato. Claro, no omitir esa situación. Entonces yo voy a terminar como hizo una actriz en un discurso en Naciones Unidas diciendo, si no es ahora, ¿cuándo? Y si no soy yo, ¿quién? Ahí está. Bueno, entonces, citando nuevamente a la denuncia, y una última consulta ya, nada más como curiosidad. ¿Cuál es el abordaje que ustedes le dan, por ejemplo, a una mujer que llega a la institución diciendo, mira, mi marido es de esos que controla todo, yo llevo a la casa, me revisa el celular, todavía no me pegó, pero él es el que lleva plata a la casa? ¿Qué le recomiendan a ustedes? ¿Una terapia de pareja? ¿O le dicen, sabes que es mejor que vos tomes distancia? ¿Qué es lo que recomiendan? No, nosotros no hacemos terapia de pareja. Ustedes no hacen, pero recomiendan. ¿Qué es lo que pasa es que no puedo hablar de manera general porque eso se puede hasta desvirtuar del otro lado de la tele. Cada caso es individual, cada caso es único. Entonces lo que yo sí insto es llámenos. Si ven que están llámenos, se sienten que están en peligro inmediato, nosotros nos comunicamos con la 911 y se les retira. Nosotros tenemos albergue y los chicos menores vienen con sus mamás, no crean que los hijos se quedan en la casa. ¿Cómo trabajan? Una consulta, ¿cómo tocan los temas los medios de comunicación y cuál es el rol que tenemos nosotros, por ejemplo, para instalar conciencia con relación a estos temas? Bueno, si tiene que ser crítica, sea, ministra. No, yo tengo que agradecer los espacios que dan y que no sean espacios en torno al 25 de noviembre, que es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia contra la Mujer, sino tiene que ser todo el año, ¿verdad? Y que cuando hay casos emblemáticos, hagamos, no digo publicidad porque esa no es la palabra, hagamos concientización, eso es importante. No, simplemente yo creo que en esta última parte yo quiero recalcar esto, la concienciación de la gente de poder, digo sobre todo de las mujeres, de denunciar. Si tenemos más casos es porque la gente se anima más y no solamente la víctima, sino también hoy se anima más aquel vecino, aquella vecina que está escuchando que al lado se le está violentando a una persona. Entonces, como pareciera ser que cada vez estamos tomando más conciencia para poder denunciar y buscar alguna alternativa de solución a través del Ministerio de la Mujer. Esa parte yo rescato. Y no solo hablarle a las mujeres, Dani, sino también a los hombres, que son los actores protagonistas muchas veces de estas historias, que sepan que van a tener condenas, que van a tener el peso de la justicia encima de ellos, si es que así ocurre. Sabemos que el caso de Trote, por ejemplo, fue un caso emblemático, 40 años de prisión en total se le dio, y eso sirvió también, ministra, como un ejemplo para los demás varones que quieren tener esa clase de comportamientos. Sí, pero lastimosamente Sonia Vera tuvo que pagar con su vida para que tomemos conciencia de lo que es esa realidad. Así mismo es. Muchas gracias, ministra, por su tiempo. Nosotros nos vamos a otro corte y ya al volver, las consideraciones finales aquí en DPR.